Estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, bueno, espero que sea un buen día. Ustedes van a recibir este video el martes 13 de octubre, así que bueno, martes 13. Hola Puchu, ahí está mi hija que les manda saludos. Bueno, martes 13. Como dice el dicho, no te cases ni te embarques. Creo que el martes 13 es el que hay que evitar para esos menesteres. Bueno, espero que todos se encuentren de la mejor manera posible, con energías para mantener todas las prevenciones y cuidados posibles en este contexto tan difícil que nos está tocando vivir. Seguramente con personas allegadas que uno ya conoce, que o están pasando o han atravesado por el contagio de este virus, y bueno, una pandemia que nos está tocando nomás, de más cerca, de más lejos, pero bueno, vamos llegando a un punto en donde inevitablemente seguro que algunos dolores de cabeza va a traer o algunos sufrimientos. Bueno, nosotros en la clase de la semana pasada fuimos avanzando con el texto de Erich Fromm, El arte de amar. Vimos ese concepto de él, el de la separatidad, es decir, cómo la individualidad de cada uno de nosotros es al mismo tiempo un éxito en términos del grado de conciencia de nuestra propia existencia que cada uno de nosotros puede llegar a adquirir en el desarrollo, y al mismo tiempo la conciencia de nuestra existencia es también la conciencia de nuestra existencia separada de los demás y por lo tanto también el reconocimiento en algún punto de la soledad, de la distancia, de que ser un individuo al mismo tiempo nos conecta con emociones propias de esa singularidad existencial. Y por lo tanto, también Fromm decía, esa misma conciencia viene de la mano con un impulso muy intenso de la condición humana de la búsqueda de la fusión con el otro. Y en algún punto, porque en definitiva también hasta nuestra existencia ha estado definida en algún momento en términos fusionales con los otros. Es decir, la vida es vida en relación. Somos en tanto que parte de una especie, somos en tanto que en relación con los otros, devenimos lo que devenimos a partir del vínculo con los otros, y bueno, por eso todas las cuestiones relativas al amor tienen la centralidad que tienen en las vidas humanas. Y por eso también estos contextos tan difíciles nos juegan tan en contra, en tanto que atentan casi que contra tantos aspectos del orden de los enlaces humanos, ¿no? Bueno, y fuimos avanzando en términos de que Fromm hacía como una lectura de, bueno, distintas soluciones parciales al problema de la separatidad, como, bueno, esa cuestión como de la grupalidad orgiástica o de la grupalidad por conformidad, del ser parte de grupos con tal de sentirse perteneciente a algo, con sus pros y sus contras, el trabajo creativo, aunque como un modo no interpersonal para sentir que se resuelve esa sensación de separatidad, y por último lo que él plantea es, bueno, el amor, el enlace amoroso, el enlace profundo con los otros, eso efectivamente daría la respuesta a esas angustias existenciales de sentirse solo o separado de los otros. Pero al mismo tiempo fuimos avanzando en dirección a una distinción entre modos más inmaduros, que le va a llamar él, de amor, formas más inmaduras, y él le va a decir, bueno, esas serían las formas simbióticas, y formas más maduras. Formas que básicamente uno como de los elementos cruciales de diferenciación era en qué medida se produce ya un grado de integridad personal lo suficientemente elevada como para que yo en el enlace con los demás no requiera
de expresiones ni de tipo sádicas ni de tipo masoquistas, es decir, ni de posiciones pasivas ni de posiciones activas en términos de ejercicio sádico o soporte masoquista y en algún punto entonces estamos hablando de lo que serían relaciones en donde hay una excesiva ambivalencia y circulaciones del orden del tema del maltrato entre unos u otros, como quien dice. Bueno, lo que se ha puesto de moda, como llamarle, bueno, relaciones tóxicas, o vincularse con gente jodida, o transformarse uno en un jodido. Bueno, eso es en cordobés básico. En términos psíquicos, básicamente de lo que estaríamos hablando es de en qué medida se tratan de vínculos en donde se ha logrado resolver los componentes más primarios que están también en los enlaces, que son los componentes simbióticos. Cuando digo resolver, no estoy diciendo que esto sea un problema, sino que esto en parte es un devenir evolutivo. Nosotros llegamos al mundo y establecemos enlaces que son claramente de corte simbiótico con los otros. Y en algún punto tenemos una historia vincular en donde parte de nuestro proceso de individuación implica justamente que ciertas simbiosis tan necesarias existencialmente en los primeros momentos vayan encontrando, junto con los procesos de individuación, un marco para el desarrollo cada vez más integral de cada uno de nosotros. Entonces, esos procesos evolutivos, digamos, evidentemente que también pueden tener distintos avatares, distintas dificultades, distintas experiencias concretas. Nosotros la semana que viene probablemente ya va a ser la semana en que veamos una película, en donde en esa película, que se llama Mis tardes con Margarita, bueno, entonces en esa película de repente ya se nos puede empezar a hacer como más palpable, más visible de qué es esto de los amores más simbióticos, de los amores más inmaduros, a diferencia de los amores más maduros. Entonces, en el amor inmaduro dice, hay simbiosis, entonces se percibe fundamentalmente en esa dimensión que es la de la posesividad. Es decir, la percepción de que uno es dueño de o uno es objeto de otro. Relaciones, como quien dice, en donde ciertos márgenes de libertad se han perdido porque empieza a ser como más bien una dialéctica entre amos y esclavos. Esto de las posiciones sadomasoquistas. Entonces el amor inmaduro es posesivo y es una forma de fusión con el otro, pero sin integridad del propio yo. Y habíamos trabajado también la semana pasada esa idea ericksoniana de que en realidad el amor más maduro es justamente como una fusión sin confusión. Que Fromm lo dice en términos de una unión, pero en donde se preserva la integridad de la propia individualidad. Y hasta ahí más o menos habíamos llegado a la idea esta de entonces de que el amor sería un poder activo para traspasar las barreras que me separan del otro. Entonces, dice Fromm, en el amor se da esa paradoja de que dos seres se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. No hay que restringir la idea del amor a la cuestión del amor de pareja. Al contrario, después vamos a ver que justamente el amor de pareja es uno de los de mayor complejidad, justamente porque está todo puesto en juego en esa relación. Cuando digo todo me refiero a que es también el cuerpo, el erotismo, es decir, todo lo que tiene que ver con la corporidad se pone en juego también en las relaciones de pareja. Pero cuando hablamos del amor, podemos pensarlo en todas nuestras relaciones vinculares, ¿sí? En donde en algún punto se trata de la posibilidad de esto que dice la paradoja, de que con un otro logras una cuestión como vincular que te engloba, que hace como que compartas el mismo quizás espacio mental o espacio emocional con un otro, pero en realidad cada uno pervive también en términos de su propia individualidad. Fromm avanza en términos nuevamente de hacer este énfasis en la posición activa del amor a diferencia de la posición como pasiva, ¿sí? Entonces él hace como una sinonimia. Amor sería como una expresión de poder dar, de dar de uno, darse, que es algo que él diferencia de la idea de renunciar. Entonces, ¿qué dice Fromm? Dice,
El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no es un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. Dar, no recibir. Pero cuidado, lo tomemos con pinzas, porque después él va a aclarar algo, de que pasa algo muy concreto en el acto de dar, que es muy probable que uno, cuando da de sí lo mejor, recibe de los otros lo mejor. Es decir, es una paradoja, porque el acto de generosidad, el acto del dar, el acto de amar a los otros, es algo que se hace entre comillas, desinteresadamente, pero que en algún punto también conlleva muchas veces a que uno da sin recibir y termina recibiendo más de lo que da. Eso es como muy... Yo lo he escuchado sistemáticamente cuando hemos hecho trabajos con voluntarios de distintas organizaciones. Entonces las personas voluntarias son personas que en general dan de sí, dan de su tiempo, dan de sus actividades, dan de su trabajo, de su energía, de compromisos en distintas tareas muy, muy loables. Y de repente cuando uno charla con esas personas, en general el común de las personas dice, no lo percibe como un coste, digamos, sino como una cuestión de, uy, pero a mí me gusta tanto lo que hago, o yo soy tan feliz con lo que hago. Entonces es como que ese dar o ese accionar se traduce en, yo recibo mucho más de lo que doy. Entonces, ¿qué es dar? Dice Fromm. Y esto me parece que es muy interesante, porque dice, por simple que parezca la respuesta, está en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo y privarse de algo y sacrificarse. Y él dice que las personas cuyo carácter no se han desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva, que sería como la orientación infantil, es decir, la necesidad receptiva que tiene uno cuando somos niños. Entonces, cuando somos niños, necesitamos que nos den amor, que nos den cuidado, que nos den atención, que nos den miradas, que nos den reconocimientos, que nos den caramelitos, que nos den algo rico. Cuando somos niños estamos en una posición receptiva. Entonces, Fromm dice, bueno, si una persona no ha logrado un desarrollo más allá de esa etapa de orientación receptiva, es decir, más allá como de esa posición más infantil, bueno, esa persona efectivamente va a experimentar el acto de dar como una cuestión de renuncia a algo que yo siento que en realidad tengo como derecho todavía a recibir. Sería como una posición más infantil en algún punto, ¿sí? Yo estoy pensando en voz alta, pero pienso en mi niñita ahora, por ejemplo, cuando está jugando en un jueguito, me dice, papá, mírame cómo juego. Entonces, hay una cuestión que es como que hay una necesidad de recibir, por ejemplo, de recibir esa mirada. Que si yo le digo al revés, bueno, ahora mírame vos como yo hago no sé qué cosa, no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque obviamente que ella está en una necesidad distinta a la mía. Y se supone también, que si uno es más grande, si ya hay ciertas cosas que están equilibradas, uno ya no está tan necesitado de la aprobación ni de la mirada del otro. Cuando digo que se supone, digo que somos seres humanos y algunos de esos aspectos quizás estén siempre un poquito presentes en nosotros, ¿sí? Evidentemente que ya con diferencias que se supone que van a ser con respecto a la posición más infantil. Entonces también digo, se supone que yo voy a poder estar más en disposición de poder prestar toda mi atención a quien está necesitándolo, en tanto que ya habría como una simetría en nuestras posibilidades amorosas. Entonces digo, posiciones más receptivas son prototípicamente infantiles, posiciones más activas serían como la expresión de mayor madurez. Sigo avanzando. Entonces dice, el carácter mercantil
está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para él, dar sin recibir significa una estafa. Acá empieza a ser también como este juego de poder pensar de qué se trata de lo que son los intercambios humanos, ¿sí? Es decir, inevitablemente nosotros estamos constantemente intercambiando cosas. El amor quizás se caracteriza por un dar sin esperar recibir, pero no quiere decir que uno no esté recibiendo. Ahora bien, en muchos intercambios humanos sí efectivamente hay una expectativa de recibir, de dar y recibir. Bueno, eso es lo que caracteriza a los intercambios, cualquier intercambio justo, como quien dice decir, una mercadería. Entonces, bueno, yo te doy esto, vos me das esto. Ahora, si yo te doy mucho menos de lo que vale, te estoy estafando. Si vos me estás pidiendo mucho más, bueno, empiezan todas las cuestiones complejas. Pero un intercambio justo implica en algún punto que se da, pero solo a cambio de recibir. Entonces, dar sin recibir sería una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo cual se niega a hacerlo generalmente. Entonces acá ya viene una cosa más compleja. En términos psicológicos, uno podría pensar, si hay una orientación más receptiva, esa orientación receptiva está imposibilitando una cuestión de mayor posibilidad de entrega o de intercambio. Algunos hacen del dar una virtud en el sentido de un sacrificio. Y esto ya entramos en una de las áreas más delicadísimas del amor. La mayoría de los reproches se asientan en general en todas las expectativas de retribución que uno se supone que no quería y que de repente saca una listita y quiere. Entonces, el sacrificio. Entonces sienten que puesto que es doloroso se debe dar y creen que es una virtud dar y que en el acto mismo de dar tiene que haber como una cosa de aceptación de sacrificio. Para ellos la norma es que es mejor dar que recibir, en tanto que es mejor sufrir una privación que experimentar una alegría. Bueno, ahí nos vamos metiendo en una arena bien complicada. Acá Fromm nos está diciendo, bueno, en realidad el amor tiene que ver con un dar sin expectativa. Porque el placer estaría en el dar. Cuando en los reproches amorosos, cuando terminan mal relación y todo lo demás, dices, ay, yo todo lo que hice por vos. Y bueno, ahí viene la complejidad de que efectivamente uno puede haber hecho cosas por el otro. El término es con qué expectativas se han hecho. Entonces, si se han hecho, pero la percepción ha sido yo que tanto me sacrifiqué o yo que tanto renuncié a determinadas cosas para esta relación o para este vínculo, para esta pareja, bueno, quizás es el momento en donde justamente hay que replantear qué ha pasado en términos vinculares, qué es lo que se estableció históricamente y cuántos de componentes simbióticos ha habido. Porque el sacrificio básicamente tiene que ver como con esa posición masoquista. Las cosas que yo aguante es posición masoquista. ¿Se comprende? Es decir, ahí es cuando uno empieza a ver, bueno, que estos conceptos como tan teóricos en teoría son en realidad las grandes vicisitudes que se juegan casi que inevitablemente en muchos noviazgos en la adolescencia, muchas primeras relaciones y o en las vicisitudes que hay en una relación de pareja a lo largo del tiempo, que pasa por muchos avatares en las relaciones de larga duración. Dar, cuando hay carácter productivo, dar posee un significado que es totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de la potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha, me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y por lo tanto dichoso. Y dar produce más felicidad que recibir. No porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Jalil Gibran, en el famoso texto El Profeta,
hay una parte en donde le hacen como preguntas sobre el amor, sobre la generosidad. Entonces él decía algo así como que el amor, la mejor como metáfora, es la de una planta que madura al punto de que da frutos, ¿sí? Entonces, así como una planta tiene partes que son receptivas, entonces las raíces que absorben, que se nutren, que extraen los componentes para la vida, y sería un poco como la expresión de lo que es el amor infantil, la cuestión más nutricia, la necesidad de tomar como desde las raíces los elementos para la vida. Dice, hay otras partes de la planta como es la flor, que después es fruto, y está en su naturaleza, está en su condición transformarse en fruto para el otro. Si no, no podría no hacerlo. Entonces en algún punto él dice, bueno, el amor maduro, las personas maduras en algún punto se caracterizan justamente porque no pueden no dar, no pueden no brindar, no pueden no fructificar. Entonces el amor en ese punto sería como la expresión de la capacidad más fructífera de la condición humana. Y que en algún punto dice, si se desarrolla como una planta que ha sido nutrida, que ha sido regada, que ha sido abonada, que no sé qué, si no va a poder no hacer ese, como quien dice, ese movimiento hacia el carácter como más productivo y el carácter como más amoroso. Entonces dar, dice, es expresión de potencia, es expresión de prodigalidad, de dicha. Entonces dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Yo pienso cómo ha habido tanta educación, tanta mala educación en nuestras historias infantiles. Cuando digo mala educación no digo que se hiciera malintencionadamente ni que se hiciese intencionalmente, pero cuánto de falso self que ha habido en nuestra educación, digo, cuando por ejemplo yo me acuerdo de niños nos decían, bueno, no, pero si estás en otra casa, nada de andar aceptando que te den, no vamos a andar quedando como unos muertos de hambre, que no sé qué. Entonces cuando uno es chico, de repente dice, ¿querés un caramelito? ¿Querés un alfajorcito? ¿Querés un no sé qué cosa? Y se supone que el acto educativo era decir, no, no, muchas gracias, no sé qué. Es decir, el no recibir, que es lo más antinatural que hay para cualquier niño. Que cuando algo se te ofrece, uno cuando es chico lo que primero que querría era, wow, la cuestión posesiva, porque en la infancia, digo, somos raíces. Necesitamos de esas expresiones y necesitamos poder aprender a recibirlas. Las necesitamos recibir. Y nos han educado muchas veces en dirección a no hacerlo. Como si eso fuese una expresión de virtud. Que se traduce después a lo largo de la vida, lamentablemente. En que uno quizás a lo largo después de la vida, como nos han dicho, casi como que medio moralistamente, que uno no tiene que recibir, sino que más bien tiene que dar. Y tal vez el dar se transformó también tempranamente en un mandato moral, que es complejo porque después entonces a lo largo de la vida tal vez nos sentimos molestos en el momento en que tenemos que dar, porque lo seguimos viviendo como el sacrificio infantil, y encima como incómodos con el acto de recibir y no sabemos bien cómo recibir. Y se los dice a alguien que lo ha trabajado esto, porque a mí también todo lo que sea del orden de la recepción por parte de los otros, de expresiones o de afecto o de consideración o de cariño, no es sencillo. No es sencillo por una cuestión como cultural de cómo hemos sido todos formateados, en donde se nos hace todo un desafío de aprendizaje aprender a recibir de los demás algo. Aprender a recibir. Y nos cuesta un montón. El amor, por supuesto, que tiene que ver con una cuestión activa de dar. Pero integralmente implica también no solamente aprender a dar, sino haber podido también aprender
a dar y también a recibir. Dar y recibir. Dice Fromm, en expresiones en donde claramente se percibe que la cuestión del amor es mucho más ligado al dar que al renunciar, dice, se puede percibir, por ejemplo, en la dimensión de la sexualidad. Entonces, la sexualidad masculina dice, dar es la expresión de la potencia, y la impotencia es justamente la imposibilidad de dar. Y él considera que la sexualidad femenina también hay algo del dar, porque él considera que la sexualidad femenina tiene que ver con el dar acceso al núcleo de la feminidad. Y en la frigidez habría una expresión justamente de cierta incapacidad de dar un acceso. Entonces, en los dos planos, de lo femenino a lo masculino, Fromm lo está pensando en términos de la potencia. La potencia sexual justamente tiene que ver con la posibilidad de dar algo en ese encuentro con el otro. Y en la dimensión material dice también acontece, es decir, las personas ricas son aquellas que en términos materiales no sufren, como las personas avaras, la imposibilidad de dar. Un avaro no es el que no tiene algo, un avaro es el que no tiene una capacidad que tenga que ver con la posibilidad de dar algo. Entonces no es que no se tenga un determinado bien o que se lo posee o que no se posee un bien, sino qué recursos psíquicos hay para posibilitar su circulación o qué posibilidad hay para su movimiento. Y en ese punto él dice que más allá de lo material, evidentemente dice la esfera más importante del dar no es el de las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente humano. Es decir, ¿qué le da una persona a otra? Miren qué linda pregunta. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la de otra, sino que da lo que está vivo en él. Da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza, de todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. ¡Wow! A mí me encanta esa definición. Pensar el amor como qué es lo que yo le doy a los demás. Qué de lo que vive en mí puedo darle a los otros. Y miren qué lindas las expresiones que él dice. Alegría, interés, comprensión, conocimiento, humor. Y hay una más que ahí menciona que uno podría decir, pero esto como que desentona. Tristeza. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver el amor con la tristeza? Pero digo, es muy interesante lo que está planteando Fromm, porque él lo que está pensando es lo que hay vivo en mí. Y también es un acto de mucha intimidad. Piensen, por ejemplo, en alguna amistad profunda con alguien. ¿Cuánto hay justamente en una amistad profunda con alguien? Cuando uno charla y dice, bueno, ¿y cómo andas? Y no estamos esperando la respuesta banal, digamos, la respuesta simple de, bueno, bien, no, todo bien, como se dice en esta época, todo bien. No, cuando uno efectivamente, tiene un enlace de amor con alguien, como estoy pensando en la amistad o en una relación de hermandad, de pareja, de todos aquellos vínculos en donde lo amoroso tiene centralidad, digo lo amoroso tiene centralidad porque en muchísimas de nuestras relaciones sociales intercambiamos cuestiones necesarias para la vida, con más o con menos cordialidad, pero no es que uno le va a andar preguntando al que te atiende en el supermercado, bueno, ¿cómo andas? Bueno, tal vez te lo preguntan cariñosamente o amablemente, pero no es que uno se va a poner a explicarle las cosas. Los taxistas ya como nos dan un poco más de tiempo, a veces ya los aprovechamos. O un psicólogo. Pero ahí ya también puede ser que haya un intercambio de otra naturaleza. Pero digo, en los vínculos en donde claramente nuestra vida se juega porque hay significado, damos lo que está vivo en nosotros. Entonces, piensa en una charla con un amigo en serio, entonces cuando uno pregunta, bueno, ¿y cómo andas? Y cuando uno cuenta cómo anda,
no cuenta solamente alegría, humor, comprensión, conocimiento. Es decir, uno va a contar todo lo que está vivo en uno. Y lo emocional que vive en uno, por supuesto que tiene sus distintas tonalidades. Y el hecho de que alguien de repente nos relate algo del orden de la tristeza que está viviendo, es muchas veces algo que también conlleva a que uno construya un marco de intimidad mucho mayor que si solamente contásemos esos aspectos supuestamente positivos de la vida y no algunos de las emociones y de esos sabores un poco más agridulces, por ponerle un nombre. Yo siempre he tenido esa sensación con muchas de las personas en el CEPRAN, digamos, cuando uno va realizando los cursos en contextos presenciales, es decir, en donde de repente lo que va llevando justamente al afianzamiento y al conocimiento mutuo y al amor que va surgiendo, porque también es eso lo que va construyéndose en muchos vínculos, es en el momento en donde uno también puede narrarle a otro y puede dar al otro aspectos que son del orden de algunos dolores o de algunos sufrimientos o de algunas tristezas que uno atraviesa. Y todo eso me parece que es brillante cuando Fromm plantea que todas esas expresiones son una expresión amorosa en términos de que uno está dando lo que vive en uno. Al dar así de su vida, enriquece a la otra persona. Realza el sentimiento de vida de la otra al exaltar el suyo propio. No da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita. Pero al dar, no puede dejar de llevar a la vida algo en la otra persona. Y eso que nace a la vida se refleja a su vez sobre ella. Cuando da verdaderamente, no puede dejar de recibir lo que se le da en cambio. Entonces ahí viene esa cosa como paradójica. No se trata de un sacrificio, sino que se trata justamente de una experiencia de potencia en donde si bien uno da sin recibir, inevitablemente no puede no generar una transformación en la vida y en la realidad que termina también teniendo una incidencia en uno mismo. Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la alegría de lo que han creado. Algo nace en el acto de dar, y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la vida que nace para ambas. En lo que toca específicamente al amor, eso significa que el amor es un poder que produce amor. Esa frase me parece bellísima. Pero solo, dice, pero no solo en lo que atañe al amor dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos. El auditorio estimula al actor. El paciente cura a su psicoanalista, siempre y cuando no se traten como objetos, sino que estén relacionados entre sí en una forma genuina y productiva. Esta frase es brillante, porque entonces ahí nos hace como reflexionar cómo efectivamente hay situaciones singulares, vínculos, en donde uno podría presuponer que hay una asimetría en términos de lo que cada uno está dando. ¿Sí? O sea, se supone que un docente está dando de sí para sus alumnos y que hay una simetría. Se supone que un actor está dando algo mucho más significativo que su auditorio, o se supone que un psicólogo o un terapeuta está dando de sí su saber, su capacidad para un paciente. En realidad, Fromm lo que nos está diciendo es dar es recibir. Entonces, el maestro aprende, el terapeuta se cura con su paciente, el actor se retroalimenta con lo que el público le está brindando como respuesta. Entonces es imposible no poder percibir este grado de interconexión aún en los actos, como quien dice, de mayor asimetría, que por supuesto en donde también se hace absolutamente evidente es en las relaciones intergeneracionales, entre padres e hijos o abuelos y nietos, en donde muchas de las cosas que uno da
Piensen ustedes cómo muchas veces esto ya ha madurado tanto que en la en las relaciones entre abuelos y nietos muchas veces hay relaciones amorosísimas en donde en definitiva los abuelos son los malcriadores seriales muchas veces, en el sentido de que hay un deseo de dar ya muy intenso, y en donde ese acto de dar al nieto y ver su felicidad o ver la felicidad gigantesca de un nieto ya genera una cuestión de retroalimentación gigantesca. Entonces Fromm nos hace sobre todo tratar de percibir eso, es decir, se trata de dar, pero es un dar que en algún punto va a transformarnos. Va a transformarnos. Y ahora viene un poquito más complejo, pero esta frase también es muy interesante. Presupone, entonces dice, el amor sería la expresión del desarrollo personal, pero presupone el logro de una orientación predominantemente productiva en la persona que ha superado. Y miren todo lo que habría que superar, porque acá viene lo complejo de entenderlo en términos de un desarrollo a lo largo de la vida. Presupone que uno ha superado la dependencia, que es la situación con la que llegamos al mundo. La dependencia absoluta que tenemos con respecto a los otros. Entonces, superar la dependencia. Superar la omnipotencia narcisística. La omnipotencia narcisística hace referencia básicamente a la idea de que yo no necesito a nada ni a nadie. Y en algún punto de nuestro desarrollo infantil, para poder sortear esas intensas sensaciones de dependencia con respecto a los otros, también hemos hecho construcciones del orden de cierta imagen omnipotente de nosotros mismos. Y en algún punto son necesarias en el desarrollo para poder hacer movimientos, por ejemplo, de desvinculación con respecto a nuestros objetos primarios y poder avanzar hacia procesos de individuación. Pero después el amor maduro va a requerir también de que esos aspectos infantiles, como la omnipotencia narcisística, yo no necesito a nadie, yo soy el pupo del mundo, también sean superados. También dice que hay que lograr superar los deseos de explotar a los demás o de acumular. ¡Wow! Hay que superar muchas cosas. Entonces dice, si para llegar a como ese grado de madurez implicaría, por lo pronto, entonces, superar la dependencia. Porque si uno todavía en algún punto no supera la dependencia, puede ser que muchos vínculos se construyan y que sean vínculos de dependencia con respecto al otro. O de codependencia. Ah, ella era el alma de la casa. Sonaste. Sí. Digo, sonaste en el sentido de que si el alma estaba en otra persona, ¿qué está pasando contigo? O cuánto había del orden de la dependencia puesto en una relación, o cuánto había del orden de la dependencia puesto en un vínculo. O la omnipotencia narcisística, no necesito a nadie. Muy ligado a encontrarse en soledad y en muchas dificultades para establecer relaciones y vínculos. Explotación, acumulación. Y dice, y ha perdido fe en sus propios poderes humanos, que ha adquirido fe. Para llegar a la orientación productiva hay que adquirir fe en los propios poderes humanos y coraje para confiar en la capacidad para alcanzar el logro de fines. Entonces, en la medida en que carece de esas cualidades, si no tenemos esas cualidades y si más bien tenemos o dependencias o sensaciones de omnipotencia narcisística o deseos de explotar a los demás, bueno, en todos esos casos habría miedo para darse. Miedo de amor. Película bellísima que recomiendo. Tal vez
revisitar, porque muchos lo deben haber visto, Elsa y Fred, que es una película preciosa, con la China Zorrilla y una historia de amor en la madurez, que fue una película que además marcó una época, marcó un momento histórico, marcó una narrativa, una forma de narrar y una forma de hablar sobre los vínculos de las personas mayores, y sobre todo transformó la representación que se tenía del amor en las personas de la tercera edad. Y es una película en donde, bueno, hay un reconocimiento mutuo y hay una emergencia mutua de un enlace profundísimamente amoroso entre nuestros dos personajes. Uno que viene atravesando un duelo, así que está triste, está pesadumbrado y está haciendo como las fases absolutamente previsibles de la vida cuando uno atraviesa por tales circunstancias. Y por otro lado, el personaje de la China Zorrilla con un anhelo de relación más lograda en términos de la intimidad a partir de una historia de vida en donde quizás sus modos habían sido más inmaduros, cuestiones más difíciles en la relación que tuvo con el padre de los hijos, distanciamientos, desencuentros, tal vez cosas más omnipotentes, quizás cosas más dependientes. Bueno, todas esas cuestiones que hacen que en esa película ella esté intensamente trabajando en dirección a tratar de lograr una relación más consumada. Y me acordé un poco de esto cuando dice esto del miedo de darse o miedo de amar. Y la película lo plantea. Hay una parte en donde ella le dice al fulano: vos no tenés miedo de morir, vos tenés miedo de vivir, porque tenía como todos unos pruritos con las comidas, que los medicamentos, que esto, que lo otro. Entonces ella como que con una vitalidad desbordante: vos no tenés miedo de morir, vos lo que tenés miedo es de vivir. Y es un poco que de eso se trata el amor. Así que el amor también genera como un temor a darse, temor a abrirse, temor a vincularse. La película es muy linda porque digo, en realidad no tenía ningún miedo a vivir. Al contrario, Alfredo tenía un grado de integridad tan grande que todos los actos de poder atenderla mucho a Elsa venían de su mano, y en realidad en Elsa había todavía aspectos más del orden de ciertas necesidades de dependencia más intensas. Por eso era como más caprichosa, por eso era como más infantil, y en algún punto en Alfredo había un grado de integridad muy, muy grande. Película preciosa, Elsa y Fred. Y preciosa en términos de que también, así como, bueno, quizás hay algún aspecto del orden de lo simbiótico, hay mucho del orden de la madurez y del encuentro pleno que ellos logran. Entonces, todas esas cuestiones están en el texto de Fromm. Voy a hacer un cortecito en este punto, la primera parte de la clase, y en la siguiente vamos a trabajar con los 4 componentes que dice que son fundamentales Fromm en el amor. Muy bien, cortecito.